no alcanza ni siquiera para los pasajes. Creo que todos los peruanos coincidimos en que debería haber un aumento del sueldo mínimo, obviamente basados en experiencias internacionales, obviamente basados en criterios técnicos, no solamente es el anuncio populista, pero todos estamos de acuerdo con que la canasta básica, como la cifra que tú brindabas, no es equivalente al sueldo mínimo, que son 1.025 soles. Claro, la canasta básica, según el estudio que se hizo para este año y según se informó a principios de este 2023, alcanzó los 1.670 soles. Es lo que cuesta la alimentación mínima, mínima en una familia. O sea que tendrías que juntar 2 sueldos mínimos del papá a la mamá para que puedas cubrir la canasta básica de un pequeño grupo familiar. Y te quedaría esa cuentagota para tema de movilidad, tema de pago de servicios básicos, de agua, luz, línea de internet, que es fundamental en estos momentos el internet para el desarrollo académico, laboral de muchas personas. O sea, en realidad, ni aún teniendo 2 sueldos mínimos en casa puedes vivir. Así es, Pedro. Por eso estamos en la comunicación con Jerónimo López, secretario de la CGTP, al cual le damos la bienvenida y los saludamos por el Día del Trabajador, recordando que ellos están pidiendo que el sueldo mínimo sea de 2.500 soles. Señor López, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida, exitosa. Buenos días, Silvia Tusca. Se va también a usted, Pedro, agradecerle por la invitación a Radio Exitosa y a través de eso la audiencia. Quiero expresar mi saludo a todos los trabajadores y trabajadoras a nivel nacional por el día de hoy que se ha celebrado la invitación a los trabajadores en este 1 de mayo. Señor López, 2.500 soles como sueldo mínimo plantean ustedes. ¿Por qué y cómo se llega a esa cifra? Mire, nosotros no lo hemos venido planteando de ahora, lo venimos planteando ya de hace 3 años atrás. Porque PNI sacó una estadística de que el coste de vida, el sueldo mínimo debe ir a la par con el coste de vida. Y en el 2016 ya el sueldo mínimo debe estar entre 2.500 para compensar el alza de los alimentos. Ahora que con la pandemia más la crisis política, los alimentos han subido, están por las nubes. Y un sueldo mínimo de 1.025 no alcanza ni siquiera para los pasajes, hasta los pasajes han subido. Entonces es necesario que queremos reactivar la economía. No solamente va en el tema de la inversión pública y privada para el empleo, sino también va acompañado de mínimo, porque el trabajador, la medida que tenga mayores ingresos económicos, promueve también la economía interna, el consumo interno. Entonces nosotros venimos demandando al gobierno que esta crisis, aparte que el desempleo ha subido, es necesario que haya un incremento salarial a los trabajadores y trabajadoras, y eso debe ser mínimamente 2.500 soles, como decir 3.000 soles, pero también debe ir acompañado con la alza de las pensiones. Los pensionistas, los jubilados están con pensiones totalmente paupérrimas de 300, 400, 500 soles. Imagínense un estado que deje en estado de abandono a los ciudadanos que vivieron toda su juventud por el desarrollo del país. Ese es el planteamiento de la central de la CGTP. Y estoy de acuerdo con ellos, sin embargo me pongo a pensar un poco en los empresarios, ¿no? El pequeño, mediano empresario que ha salido de una crisis de pandemia, que tiene préstamos de Reactiva, ellos podrían asumir el pago de sueldos de 2.500 soles. ¿Cuál sería para ustedes entonces el trabajo del gobierno con el empresariado? Yo creo que el gobierno tiene que dar también créditos, digamos, blandos al pequeño y mediano empresario. Tiene que dar créditos a través de la nación, digamos, con impuestos, digamos, con créditos blandos, donde no se refleje pues como la banca usurera, la banca privada que cobra pues intereses del 30%, el 5%. Entonces, se da préstamos para llevar la economía al pequeño y mediano empresario a través del Banco de la Nación, debe ser por lo menos con unos intereses de 3 a 4%. Yo creo que hay que buscar fórmulas. No se trata simplemente de poder de repente organizar el sueldo, el aumento del sueldo mínimo, como hacen los grandes transnacionales. Los que más afectan son las grandes empresas. Pues son ellos que no quieren de alguna forma compartir el crecimiento económico que genera los trabajadores. Este es una gran, digamos, sacrificio que hacen los trabajadores. A veces ni siquiera respetan las 8 horas. Por eso el día de hoy los miles y miles de trabajadores han salido a la calle para exigir el respeto a las 8 horas que no se está dando acá en nuestro país.
Claro, yo entiendo la postura sindicalista que tienen ustedes como gremio de trabajadores, como CGTP. Sin embargo, yo quiero reiterar la pregunta que plantea mi compañera Katiuska, señor López. El tema de las empresas, cuando se da el incremento del sueldo mínimo, esto aplica para todos, para las pequeñas y para las grandes, el sueldo mínimo. Todos se tienen que aplicar, acomodar al nuevo régimen salarial que puede establecer el gobierno. Si incrementáramos, por ejemplo, a 1.600, a 2.000 soles, hipotéticamente el sueldo mínimo, las pequeñas empresas también tendrían que aplicar el mismo criterio. ¿Ustedes conversan con esos gremios empresariales para ver la viabilidad de la misma? ¿Cuánto afectaría, cuánto resentiría la inversión privada o el cambio a la informalidad de muchos microempresarios? Mire, nosotros hemos tenido reuniones con los pequeños empresarios de Gamarra. Ya. Ellos vienen demandando a los diferentes gobiernos que haya una protección a la industria nacional frente a las ropas que llegan de China, del exterior, y que lo llevan a la quiebra a la industria nacional. Y eso tampoco no escucha el gobierno. No se protege a la industria nacional, no se incentiva al pequeño y mediano emprendedor, ¿no? No se le da créditos blandos con bajo interés, no se le dan ni capacitación, no se le dan ni por lo menos técnicamente, digamos, capacitándole al pequeño y mediano emprendedor. Yo creo que por ahí el gobierno tiene que también voltear la mirada, porque no es posible que tampoco se deje en estado de abandono a los pequeños y medianos empresarios. Y es más, los pequeños empresarios son los primeros que dicen que hay que formalizar el empleo. Ellos están de acuerdo con cobrar el empleo, pero también pide pues que el gobierno también desatienda sus demandas. Claro, pero le reitero la pregunta. ¿El incremento del sueldo mínimo cree usted o consideran ustedes que afectaría a los pequeños empresarios, a los microempresarios? Bueno, indudablemente que tendría un impacto, ¿no? Pero yo creo que habría que ver allí una fórmula, ¿no? Porque hay la mediana y la grande empresa, y hay los pequeños empresarios como son los emprendedores. Entonces yo creo que hay que buscar una fórmula de que el sueldo vaya de repente de acuerdo a la magnitud de la empresa, ¿no? Son temas que hay que verlo, pero tampoco podemos dejar que ahora los alimentos ha subido. Mire cuánto está el kilo de huevos, cuánto está el pollo, cuánto está la leche, el arroz, todo ha subido. ¿Y cómo hacemos en todo caso para los trabajadores que están con un sueldo que no les alcanza? Pues yo creo que ahí no solamente se trata pues de que el gobierno esté mirando a los grandes capitales, ¿no? Sino también hay que ver el tema, tanto para los trabajadores que ganan un sueldo mínimo, también hay que ver cómo se le da incentivos, cómo se le reactiva el tema de las pequeñas y medianas empresas. Y un argumento que tienen todos los gobiernos es, si yo subo el sueldo mínimo, solamente reactivaría la economía de la PEA, que es un pequeño grupo de trabajadores que está en la formalidad. El 70% u 80% que llegó a ser en la pandemia, que está en la informalidad, continuaría con un nivel bajo de ingreso económico. Ustedes han podido conversar con el ministro de Trabajo, con el ministro de Economía. ¿Cómo logramos que más trabajadores estén en la formalidad? Bueno, eso es cierto. El 70% son trabajadores informales que generan sus propios ingresos, que no tienen ninguna protección social, ¿no? Pero ahí tampoco el gobierno no hace nada para ver el tema de la generación de empleo, ¿no? El gobierno lo que hace también donde pagan trabajadores que no tienen planilla, no tienen beneficios. No, pero eso se llama pues generación de trabajo precario, no de trabajo formal. Entonces yo creo que ahí es un tema, hay muchas cosas que ver, pero lamentablemente hay un gobierno, los diferentes gobiernos nunca han tomado atención a ese sector. Ese aspecto yo creo que la gran realidad que tiene es el Ministerio de Trabajo. ¿Y qué otra propuesta podrían plantear ustedes además del tema del sueldo mínimo? En la parte propositiva, es cierto, es importante poder siempre exigir una mejora salarial para la clase trabajadora de nuestro país. Sin embargo, la parte propositiva, además de la demanda salarial, en la parte propositiva, ¿qué sugieren ustedes, por ejemplo, para reducir la informalidad campeante en el país? Lo que estamos nosotros demandando al Ministerio de Trabajo y una agenda es reactivar la economía del país, y eso pasa por mayor inversión pública, inversión privada.
nosotros como trabajadores de la CGTP no estamos en contra de la inversión privada. Bienvenido que venga la inversión privada, porque sabemos que eso va a generar desarrollo para el país. Pero queremos que haya inversionistas que respeten los derechos de los trabajadores, que respeten el derecho a la sindicalización, que paguen lo que corresponde al trabajador, ¿no? Y asimismo también que paguen sus impuestos como deben pagar. Eso no estamos totalmente nosotros de acuerdo. Pero no queremos que vean inversionistas donde violen los derechos de los trabajadores, no paguen impuestos. Entonces eso creo que no se tendría en ningún país, ¿no? Y hoy la presidenta Boluarte ha dicho, bueno, ha saludado a todos los trabajadores por su día y ha dicho que su gobierno garantiza sus derechos, pero no ha anunciado ninguna reforma ni ningún proyecto que van a enviar al Parlamento Nacional, por ejemplo. ¿Qué esperan ustedes como CGTP de este gobierno, entre comillas, de transición? En realidad no esperamos nada de este gobierno, pero es un gobierno que ha perdido legitimidad. Es un gobierno que en la práctica tiene 76% de rechazo de la gran mayoría del pueblo peruano. Y creo que hay anuncios y anuncios, pero que son anuncios simplemente querer dar una esperanza al pueblo que al final de cuentas no se va a realizar. Lo que falta acá es una política de cómo generar empleo y cómo formalizar ese empleo a miles de trabajadores. Y eso pasa indudablemente por tener, digamos, una política de industrializar el país. Somos un país que no tenemos industria. Es un país que simplemente somos un país consumidor que viene de afuera. Inclusive los recursos naturales se los llevan hacia afuera y de ahí porque hay una refinería realmente que se produce nuestros recursos naturales, como es el cobre, entre otros, ¿no? Entonces, creo que ahí falta una política y la tremenda CGTP es para generar industria, generar más puestos de trabajo, que eso no se da simplemente veremos cada día que aumenta la informalidad laboral que se está viendo actualmente. Bien, señor López, muchas gracias por la comunicación alcanzada aquí en Exitosa.